tengo la felicidad, la alegría de presentar a Carlos Gamerro para esta reunión de cierre. Es una presentación formal, pero más o menos. La literatura y la crítica literaria y cultural de Carlos Gamerro se distingue por la inteligencia, el humor, la ironía y la sensibilidad política que pone en juego desde su juventud transcurrida en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, primero como estudiante y luego como docente. No voy a enumerar la lista de sus publicaciones, solo decir que sus tramas construyen recorridos atrapantes que van desde Las Islas, publicada en 1998, hasta La jaula de los Onas en 2021 y en este año 2023 los 7 ensayos sobre la peste. Un fascinante recorrido por la historia y la literatura que nos interpela y nos ilumina desde la erudición y también, me parece, desde una cierta melancolía que vuelve esa obra más entrañable. Así lo veo, Carlos. El cierre, no queremos hablar de cierre, no queremos hablar de cierre. Quiero solamente decir, darle lugar a las palabras de Carlos, y cuando Carlos termine conversaremos todo lo que eso suscite. Y quiero dejar solamente, ¿por qué no quiero un cierre? Quiero quedarme con una frase de Italo Calvino. En el universo infinito de la literatura se abren siempre otras vías que explorar, novísimas o muy antiguas, estilos y formas que pueden cambiar nuestra imagen del mundo. Con esto quiero que nos quedemos con Carlos para terminar nuestras jornadas Bolaño. Muchas gracias a todos. ¿Está prendido? Bueno, muchas gracias a vos, Celina, por tus palabras y por la invitación, también a los organizadores y a todas y todos ustedes por estar acá. Pido disculpas por anticipado si cuento y digo cosas obvias que todas y todos conocen, la obra de Bolaño, pero bueno, yo siempre trato de escribir no para un lector especializado, sino para un lector general, así que no doy nada por sabido. Mi texto empieza con un epígrafe del propio Bolaño, de Bolaño por Bolaño, publicado en el libro de la compilación de Celina, Roberto Bolaño, La escritura como tauromaquia. Dice muy simplemente Bolaño: en estrella distante intento una aproximación muy modesta al mal absoluto. Y ahora empiezo yo. La obra de Roberto Bolaño retoma el tema del mal en la literatura latinoamericana. El mal del que hablo, porque es el mal del que escribe Bolaño, es el que se suele llamar mal radical o mal absoluto. El concepto implica una diferencia decididamente cualitativa. No se trata de más mal o de mucho mal, sino de un mal de naturaleza diferente. El mal absoluto es aquel que no puede reducirse enteramente a una lógica instrumental, a un fin utilitarista, que no obedece del todo a una lógica de medios y fines, que no puede terminar de encuadrarse en ninguna explicación biológica, psicológica, sociológica, histórica o antropológica. Pero no desesperemos. Estoy intentando ser exhaustivo antes que expresivo. El mal absoluto puede no ser inexplicable. Nos quedan la filosofía y la teología, y también la literatura. Puede no traer ningún beneficio, salvo la satisfacción de haber hecho el mal, al sujeto que lo ejerce, que muchas veces sabe que se destruirá a sí mismo, pero no le importa. Ese carácter autodestructivo, cuando aparece, es una de las señales de su presencia. Quienes se entregan al mal radical sienten cierta debilidad por la inmolación, sea modesta o sea gloriosa. Su carácter gratuito vincula al mal absoluto con el hecho estético. La doctrina del arte por el arte se espeja en la del mal por el mal mismo.
Hacia 1827 lo percibió Thomas de Quincey, lo evidencia el título de su ensayo del asesinato como una de las bellas artes, en el cual los crímenes son juzgados por sus méritos artísticos. Oscar Wilde exploró la cuestión en el retrato de Dorian Gray. La pregunta que lo llevó a escribir esta obra era si la estética puede reemplazar a la ética como guía de la conducta humana. La respuesta fue no. Una vida regida por criterios puramente estéticos conduce necesariamente al mal. La antigua ecuación platónica entre belleza y bien ha quedado severamente dañada. La suspicacia judeocristiana, justo es decir, nunca se tragó del todo el cuento grecolatino del matrimonio entre belleza y bien. Lucifer era el ángel más bello, la criatura que tuvo el rostro hermoso, resume Dante. La belleza podía así abrirse a la seducción de algunas formas del mal, como el nazismo, que supo reclutarla para su causa. Para algunas de sus formas, no para todas. El estalinismo nunca pudo conquistarla, ni siquiera se lo propuso. Cuando se hace la pregunta de por qué el nazismo terminó ganándole a este el dudoso privilegio de convertirse en la forma emblemática del mal en el siglo XX, no hay que dejar de lado su determinación de revestirse de las formas de la belleza y de reclutar para sí todas las formas del arte. Si la belleza se asocia al mal, el bien debe verse feo. Los campos de exterminio eran establecimientos industriales de producción de fealdad, para que luego la belleza se sintiera con pleno derecho a erradicarla. En la literatura de Latinoamérica el tema del mal absoluto no había tenido un desarrollo demasiado notable antes de la generación de Bolaño. En nuestro país asoma por primera vez en la literatura del periodo rosista, en obras como El matadero de Esteban Echeverría, los poemas La Refalosa e Isidora, la Federala y Mazorquera de Hilario Ascasubi, en Amalia de José Mármol y El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. En otros países de Latinoamérica, ya en el siglo XX, podemos oler su rastro en las novelas El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, El obsceno pájaro de la noche de José Donoso y Gran sertón veredas de Joao Guimarães Rosa. El caso del Facundo es especialmente revelador. Facundo Quiroga, el tipo del caudillo, encarnación de todos los males que, según Sarmiento, impedían el cabal desarrollo de nuestra naciente nación, es enteramente explicado en las páginas del libro. Explicado quiere decir controlado, neutralizado y eventualmente extirpado. Facundo es el adversario que debe y puede ser vencido. Pero los males no son el mal. El verdadero misterio, el núcleo irreductible, el residuo que queda una vez que el ardor explicativo de Sarmiento ha arrasado con todo lo arrasable, es Rosas. Rosas queda del lado del misterio. Rosas es el mal. Buena parte de la literatura de los padres y también de los abuelos literarios de Bolaño, la parte que definía los objetivos, la ética y la estética de la literatura, procuraba orientarse con la brújula de la revolución. Una revolución se hace contra un adversario bien definido, procurando derrotarlo. Una revolución se hace para subsanar los males de la sociedad. Pero ya sabemos que los males no son el mal. La problemática de la revolución obtura el problema del mal. La metamorfosis del sueño de la revolución en la pesadilla de la dictadura, que Bolaño vivió en carne propia, abre las puertas para el reencuentro de la literatura y el mal, por dos caminos posibles. El de la indagación en la naturaleza y las causas del mal, y el de la alianza con el mal. Bolaño, como escritor y personaje, transitará el primero. Algunos personajes suyos, el segundo. Voy a centrarme en dos de sus novelas chilenas, Estrella distante de 1996 y Nocturno de Chile del 2000. En ambas, el mal encuentra su centro y su circunferencia en la dictadura de Pinochet. Pero lo que ambas exploran es una característica peculiar de esta, que la diferencia, al menos en parte, de su hija y luego hermana transandina, la última dictadura argentina. La connivencia del mundo de la cultura con la dictadura, la invitación de esta a aquella a subirse a su barco y navegar juntas, la confluencia, para reducirlo a una fórmula sencilla y tal vez útil, de poesía y dictadura. Con la primera siempre subordinada a la segunda entiende la dictadura, aunque quizás no lo entiendan así todos los poetas. Empiezo por la segunda novela porque en ella encontramos la formulación más tolerable, y en estas cuestiones no es bueno atolondrarse. El protagonista de Nocturno de Chile es el sacerdote del Opus Dei, Sebastián Urrutia Lacroix,
que adopta el seudónimo de H. Ibacache para escribir sus influyentes críticas literarias, conservando su nombre legal para firmar sus poemas. Este personaje de ficción se inspira en el histórico de José Miguel Ibáñez Langlois, también sacerdote del Opus Dei, poeta y principal crítico literario del periódico El Mercurio, que es como decir de Chile, donde firmaba con el seudónimo Ignacio Valente. El derrotero de Urrutia Lacroix en la novela puede leerse como un muy gradual, tan gradual que en ningún momento, al menos hasta sus últimos momentos, le resulta perceptible, descenso a los infiernos. Comienza en el Fundo propiedad de Farewell, su predecesor como árbitro literario de Chile, donde conoce a Neruda. Para esa misma época, a fines de los 50, escucha el relato del diplomático chileno don Salvador Reyes, que conoció al escritor alemán Ernst Jünger durante la ocupación de París, al cual evoca como uno de los hombres más puros que había conocido en Europa, con el cual habla de la guerra y de la paz, de la pintura italiana y de la pintura nórdica, de la fuente del mal y de los efectos del mal, en el estudio de un pintor guatemalteco que se está dejando morir mientras conversan. Jünger, escritor y guerrero, modelo de civilización europea y exponente tardío de la antigua, tan antigua como la obra de Shakespeare al menos, noción europea de la purificación por la sangre derramada, a la vez inspirador y opositor del nazismo, aparece como una figura decididamente ambigua, como lo será, a su manera, el propio Urrutia Lacroix. El título original que Bolaño había pensado para su novela, Tormenta de mierda, era una variación que comportaba una inversión del título de la novela más famosa de Jünger, Tormentas de acero. Disuadido por su amigo Juan Villoro y su editor Jorge Herralde, como él mismo cuenta en una entrevista, respondió con otra inversión, pasándolo del inicio al final de la novela, que termina con las palabras «y después se desata la tormenta de mierda». Así el título nocturno de Chile, con sus ecos de Chopin y José Asunción Silva, corre sobre el título primario un velo de oscuridad tan elegante como el que la alta cultura corre sobre los crímenes que la hacen posible. El protagonista será luego enviado en una misión a Europa por dos vagamente siniestros personajes de nombres también invertidos, Oido y Odeim. Es bueno recordar que la inversión es una de las figuras favoritas del maligno, que la misa negra es la misa cristiana oficiada al revés, que a la inversión recurren también las brujas de Macbeth, fair is foul and foul is fair. La misión del sacerdote es descubrir soluciones definitivas, es decir, soluciones finales, para la conservación de las iglesias, amenazadas sobre todo por las palomas, más específicamente por su mierda. Y la solución radica en matarlas o ahuyentarlas con halcones entrenados. Urrutia Lacroix, vale la pena aclarar, no es ejemplo del mal absoluto, sí, en todo caso, de la banalidad del mal. No es un fascista, sino un conservador, y su misión europea pone en evidencia la violencia que tantas veces requiere el acto de conservación. En esta sección nos encontramos con uno de los procedimientos característicos del autor para dar cuenta del carácter machacón, hipnótico, anestesiante del mal, la repetición. En cada ciudad una iglesia, en cada iglesia un sacerdote, para cada sacerdote un halcón. De esta más o menos escueta enumeración, a las interminables listas e intolerables descripciones pormenorizadas de mujeres asesinadas en la frontera mexicana de 2666, hay varios pasos, pero el camino es el mismo. La simbología de halcones y palomas es demasiado evidente para requerir elucidación alguna, pero para que no queden dudas, una de ellas es identificada en la novela con la paloma de Picasso, y ya cerca del final de su viaje, el sacerdote sueña con una bandada de halcones, miles de halcones que volaban a gran altura por encima del océano Atlántico en dirección a América. A poco de su regreso a Chile, gana las elecciones Allende. Durante su gobierno, nuestro crítico se refugia en los clásicos griegos, a los que lee maníaca desesperadamente. El día del golpe pone fin a su lectura. El primer momento de complicidad efectiva y no meramente metafórica de Urrutia Lacroix con el Estado terrorista se da después del golpe, cuando los mismos Oido y Odeim lo convocan para dictar cursos de marxismo a los jerarcas del régimen. Urrutia Lacroix estrena así sus credenciales de colaborador. La figura del colaborador está notoriamente ausente de la literatura argentina sobre la última dictadura. Esto no quiere decir que no los haya habido, pero su ausencia o escasa presencia en la literatura es significativa. Las dos excepciones que conozco provienen de la obra de Juan José Saer, el Walter Bueno de Lo Imborrable y el Mario Brando de La Grande.
pero no son personajes memorables, no al menos en la medida en que lo es el padre Urrutia Lacroix. No convocan nuestra compasión, ni comprensión, ni siquiera indignación, y tampoco dominan las novelas que habitan. En su selección o creación de historias y personajes, la literatura busca no solo lo fáctico, sino también lo emblemático. No basta con que haya habido colaboradores, estos deben ser representativos de la relación del mundo de la cultura con la dictadura. Lejos de mí sugerir que los escritores argentinos fueron en promedio más íntegros que los chilenos. Si no fueron en su gran mayoría cómplices de la dictadura, es simplemente porque no fueron invitados. Los jerarcas de la dictadura argentina eran demasiado brutos, demasiado básicos para interesarse en ellos. Cuando Jacobo Timerman recibió el premio Moores Cabot, uno de los más prestigiosos del periodismo, por su libro Preso sin nombre, celda sin número, del año 1981, durante días y días los principales diarios publicaron expresiones de repudio de las más variadas personalidades del periodismo, la política y la cultura. La frase antológica con que Timerman comentó el hecho, pero si no les piden tanto, resulta reveladora. Efectivamente, la dictadura argentina no le pedía demasiado al mundo de la cultura. Básicamente que cerrara la boquita. La dictadura chilena, en cambio, al menos en la literatura de Bolaño, hago esta salvedad porque no viví de adentro el proceso chileno, le pide todo, hasta el alma. No debe ser casual que Nocturno de Chile tome la forma de un examen de conciencia que el sacerdote realiza en trance de muerte, examen que incluye una angustiada y por momentos compulsiva defensa contra las acusaciones que le hace un cierto joven envejecido, que muchos críticos y lectores identifican así sin más con el propio Bolaño, aunque como tengo ciertas reservas frente a la figura del autor ficcionalizado devenido barómetro moral de su propia novela, prefiero verlo como uno de esos inadaptados que en la obra de Bolaño típicamente deambulan por los márgenes del mundo literario y juzgan y repudian a sus figuras señeras. No debe ser casual entonces que Pinochet aparezca en la novela de Bolaño como un hombre ilustrado. Es el único de los militares que asiste a las 10 clases de marxismo que dicta el sacerdote. Y le pregunta en la última si cree que Allende era un intelectual. ¿Qué leía Allende?, pregunta Pinochet, y acto seguido responde a su propia pregunta. Revistitas. Resúmenes de libros, artículos. ¿Y Frey? Nada, ni siquiera la Biblia. Y Alessandri, novelitas de amor. Mientras que él, Pinochet, ha escrito 3 libros e innumerables artículos y lee libros de historia, de teoría política, incluso novelas. Ha leído Palomita Blanca de Enrique Lafourcade para estar al día. Un dato significativo, cuando se publicó la novela, en la novela de Bolaño, H. Ibacache le había hecho una crítica favorable, aunque en el fondo, estoy citando, sabía que era una novelita que no valía nada. Cuando Pinochet le pregunta qué le pareció, este contesta, excelente, mi general. Bueno, tampoco es para tanto, responde Pinochet. La inferencia es clara, el gusto literario de Pinochet es sólido, al menos tan sólido como el del principal crítico literario de Chile. Y es bueno tomar nota que Bolaño no pone en duda la idoneidad crítica de su protagonista, apenas la ética. Algunos estudiosos plantean que esta escena es paródica y que en ella Bolaño se burla de las pretensiones intelectuales del dictador. Si así fuera, sería una escena facilita, indigna de la incisiva mente de nuestro autor. Es mucho más interesante, más incómoda, si la tomamos en serio. El cura Urrutia Lacroix llega al último círculo de su derrotero descendente en la casa de María Canales y su esposo Jimmy Thompson, en cuyos pisos superiores se realizan veladas literarias a las que concurren los principales escritores chilenos y en cuyos sótanos se tortura y asesina a las víctimas del régimen. El velo ficcional es tan delgado que por momentos resulta invisible. Los dueños de casa están basados en Mariana Callejas y su esposo Michael Townley, agente de la DINA y autor de los asesinatos de Orlando Letelier, Ronnie Moffett y Carlos Prats. Mariana Callejas era escritora y a sus tertulias concurrieron, sin saber lo que sucedía en las mazmorras, escritores como Enrique Lafourcade, Nicanor Parra, Carlos Franz y Gonzalo Contreras. En la casa de Callejas y Townley también se fabricaba gas sarín, utilizado para eliminar opositores, tanto en Chile como en el extranjero. En la novela, la casa de su contraparte ficcional se convierte, sin demasiado esfuerzo imaginativo por parte del autor, en una gótica mansión del terror, una representación arquitectónica de la relación entre cultura y dictadura. Los intelectuales hablando de poesía, teatro, artes plásticas en los pisos superiores, la tortura y la muerte en las secretas catacumbas.
Es a través del relato de un conocido que se pierde buscando el baño que Urrutia Lacroix se entera de lo que sucedía allá abajo. Pero, cito, todos éramos razonables, todos éramos chilenos, propone Urrutia Lacroix. Así se hace la literatura en Chile, se despide de él, tras una visita de cortesía, María Canales. Y también en Argentina, y en México, y en Guatemala, y en la verde Inglaterra, y en la alegre Italia. Así se hace la literatura, completa Lacroix mentalmente. Estrella distante es igualmente elusiva y sutil, pero de modo más intolerable y más extremo. En ella poesía y dictadura no se acercan, sino que se identifican, se funden en una sola entidad, aparentemente imposible, seguramente impensable, al menos hasta leer la novela, la poesía de la dictadura. El método narrativo es el inverso al de Nocturno de Chile, que está narrada desde la conciencia del poeta cómplice y nos presenta su mirada sobre el mundo y sobre sí mismo. Estrella distante, en cambio, nos propone la mirada del mundo sobre el protagonista. Carlos Bieder, el poeta asesino, es, como el título propone, el objeto siempre remoto, opaco y fragmentado de una serie de miradas y de relatos que intentan elucidarlo, pero que finalmente deben conformarse con eliminarlo. Carlos Bieder también adopta un seudónimo, Alberto Ruiz Tagle. Como tal, lo avistamos por primera vez en un taller de poesía en Concepción y pronto se rumorea que va a revolucionar la poesía chilena. Sube al cielo ya como Carlos Bieder, donde realiza actos poéticos escribiendo en latín, con un avión a chorro, que puede ser un caza Messerschmitt de la Luftwaffe, las palabras iniciales del Génesis. Podemos pensar que Bieder, como los cabalistas, busca el verbo, la palabra que es acción pura. El poeta, como sabían los griegos y nos recuerda Borges, es el hacedor. La búsqueda de la poesía es, en última instancia, la de la palabra mágica, la palabra que con solo pronunciarla hace. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, como Bieder escribe en el cielo. Lo llaman luego desde la capital para que haga algo espectacular, estoy citando, que demostrara al mundo que el nuevo régimen y el arte de vanguardia no estaban, ni mucho menos, reñidos. Escribe entonces con su avión en el cielo de Santiago nuevas palabras. Escribe La muerte es Chile sobre unas poblaciones callampas, Villa Miseria para nosotros. Luego, La muerte es responsabilidad sobre la moneda. Finalmente, tras varios versos anafóricamente iniciados, casi todos con las palabras la muerte, termina el poema escribiendo La muerte es resurrección, ya casi sin humo, contra las nubes que se deshacen en lluvia. La casa de Bieder, presentada en las primeras páginas de la novela, es otra mansión del terror. Una casa desnuda y sangrante, en palabras del personaje de Viviano Reyes, quien tras una visita la compara con la de los satanistas de El bebé de Rosemary. Faltaba algo innombrable, como si el anfitrión hubiera amputado trozos de su vivienda. Lo amputado aparece en otra casa, en Santiago, donde tendrá lugar la exposición fotográfica de mujeres torturadas, mutiladas y asesinadas, el happening o acto poético en el cual Bieder elige entre la carrera militar y la poética, ya que esta muestra motivará su expulsión de la Fuerza Aérea Chilena y eventualmente su exilio. Es fácil entender la reacción de las autoridades de la dictadura. Los crímenes de ambas, la chilena y la argentina, se caracterizaban por un juego de pliegues. Los crímenes a la vez se ocultan y se muestran. Se muestra su ocultamiento. Lo que se exhibe es la desaparición, no el desaparecido. Exhibir fotos de dedos cortados, de mujeres mutiladas como maniquíes desmembrados, no solo implica riesgos legales. Podría también servir para generar más indignación que miedo y mover a la resistencia inmediata. La desaparición también puede hacerlo, pero tarda más, porque primero hay que creer en ella y demostrarla. Pero además podría ofender a quienes, como Farewell en Nocturno de Chile, se ponen a bailar en una patita con el anuncio del golpe. A la burguesía que soñó con la dictadura, pidió la dictadura y celebra la dictadura, pero no está dispuesta a cometer sus crímenes, ni tampoco a mirarlos de frente. La primera en entrar a la muestra fotográfica es Tatiana von Beck-Iraola, y antes de que pase un minuto vuelves a salir y vomita. Bieder rompe un pacto de silencio que es también un pacto de invisibilidad y debe pagar el precio. Más complejo es entender la decisión de Bieder.
en la gran noche de su poesía, sonríe todo el tiempo, cada vez más satisfecho, mientras entran y salen militares, reporteros, su propio padre y eventualmente personal de inteligencia que secuestra las fotos de la muestra. No se inmuta, la mano no le tiembla, permanece mientras amanece, de espaldas a todos, mirando el paisaje nocturno de Santiago de Chile. Les ha demostrado que está por encima de ellos, por encima de todos, en el cielo. Su actitud desafía a las pacatas dictaduras del Cono Sur con un gesto de obscenidad netamente fascista al que éstas no terminan de animarse. No tenemos nada que ocultar. Mostrémosle al mundo lo que hacemos. En Vider, además, Bolaño propone a nuestro desconcierto una versión renovada y sudamericana de la figura del poeta maldito. El término proviene del libro de ensayos Los poetas malditos, de Paul Verlaine, de 1884, y con frecuencia se aplica erróneamente a la figura del poeta que, además de escribir lindos versos, lleva una vida disipada. Va de putas o de putos, consume drogas, se porta mal en público. Pero todo esto es accesorio. Lo que define a un poeta maldito no es cómo vive, sino cómo escribe. Más precisamente, que hable en nombre del mal. Tan acostumbrados estamos a asociar la literatura y la cultura con alguna forma del bien, que cuando nos topamos con un autor que asume el mal como propio, el Marqués de Sade, pongamos por caso, Baudelaire, Rimbaud, entre nosotros los únicos escritores malditos que me vienen a la mente son Witold Gombrowicz y Osvaldo Lamborghini, aunque también hay que reconocerle a Rodolfo Fogwill sus esfuerzos por parecerlo. Además de maldito, Vider es un poeta de vanguardia, lo que nos recuerda la incómoda cercanía de algunos movimientos de vanguardia como el futurismo italiano y de algunos poetas vanguardistas como Ezra Pound con el fascismo. Vider borra, como querían los surrealistas, la frontera entre el arte y la vida, aunque en su caso quizá sería más correcto decir entre el arte y la muerte. Lo más incómodo del personaje de Vider es que su entrega al arte es total, tan total como la de los jóvenes de los detectives salvajes y la de Cesárea Tinajero que ellos buscan, o la del elusivo Archimboldi, también objeto de una búsqueda de 2666. También Vider deviene objeto de culto y búsqueda, y aún de peregrinaje para los jóvenes poetas chilenos. Cito, algunos entusiastas salen al mundo dispuestos a encontrarlo, y si no, a traerlo de vuelta a Chile, al menos a hacerse una foto con él. Vider renuncia a una promisoria carrera militar para entregarse a una vida ignota de publicación en ínfimas revistas neonazis y fascistas, la filmación de películas pornográficas y snuff movies, se vincula con grupos como el de Poesía Bárbara, que defecan y se masturban sobre los clásicos de la literatura, y lleva una vida anónima, ascética, en un departamento de la Costa del Sol de Cataluña, como la que llevó el propio Bolaño durante muchos años hasta que lo alcanzó la fama. Se sacrifica por su arte, en suma. El arte, como el mal, es para él un fin en sí mismo. Vider no se ha vendido como tantos escritores que Bolaño desprecia en su ficción y en sus ensayos. Vider, como se dirá con menor razón de Junger en Nocturno de Chile, es puro. Tanto como la de un santo al bien, su entrega al mal es absoluta. Es otro de los losers de Bolaño que viven en los márgenes del arte porque de allí surge el arte verdadero. Los personajes y las situaciones de Bolaño proceden a veces por germinación. Vider aparece por primera vez con otro nombre en el capítulo final de la literatura nazi en América, Ramírez Hoffman, el infame, y en Estrella Distante crece hasta ocupar la novela entera. A su vez, Ibacache nace en las páginas de Estrella Distante y se despliega en Nocturno de Chile. No es capricho que aparezcan juntos. Los dos, el maldito y el colaboracionista, se complementan e iluminan mutuamente. Este se acerca al poder para obtener alguno de sus beneficios y está dispuesto a vender su arte, mientras que Vider es lo opuesto a un intelectual colaboracionista. En nombre del mal, inmola su parcela de poder en el altar de su arte. Esta serie de engendramientos sucesivos se sale eventualmente de la ficción de Bolaño, aunque no de la literatura chilena, en la figura del poeta Bruno Vidal, que nace en 1957, apenas 4 años después de Bolaño, y ronda como una vaga sombra los arrabales de la poesía chilena y de la izquierda opuesta al régimen, hasta que en 1990, cuando Pinochet abandona el poder, o más bien la mera presidencia,
el poeta tiene su revelación y se descubre y redefine como el último pinochetista de Chile y el poeta de los victimarios. A partir de ahí, Bruno Vidal escribirá sobre la tortura, la represión y el terror, pero lo hará desde el punto de vista y en la voz de quienes torturan, reprimen y aterrorizan, como en el poema, leo: aquí el hueso nasal hecho trizas, aquí la quemadura en primer grado, aquí la frente profundamente abierta, aquí el descuartizamiento del brazo izquierdo, aquí la amputación de los miembros inferiores, aquí la calcinación horrenda de la pelvis femenina, aquí el corte profundo en el bajo vientre, aquí toda la tremenda responsabilidad de mi rigor inmaculado, aquí todo es lo contrario a la acción. Y este otro que recrea la escena central de Estrella Distante. Vuelvo a leer un poema de Bruno Vidal. Estas osamentas, por alguna razón valedera, no las incorporaron a la contabilidad general del cementerio católico. Me las consiguió un sepulturero, a cambio de unas monedas corrientes. Las tengo en el living room de mi penthouse. Estas visitas se escandalizan. De un momento a otro se irán indignadas. ¿Cómo has podido darnos este disgusto? Respondo: ¿cuál es el problema? ¿No entienden este alajamiento? Todos mis invitados se retiran en masa. Me pongo triste, melancólico y un poco rabioso por la mala lectura de la obra. Me preocupo. ¿Tendré que botar a la basura todos estos ricos canapés que me preparó la intendenta? A todo esto no he dicho el número de cráneos exhibidos en las repisas. 12, con esvástica incluida en el hueso frontal. Bueno, creo que con estos dos botones de muestra alcanza. Desde el vamos, la operación sigue una lógica muy Bolaño, de la ficción de Bolaño. Cuando el máximo poeta de la dictadura, el que como Vider se erigió en el poeta de los hechos, da un paso al costado, surge el Virgilio de este Augusto para amonedar sus hazañas en palabras. A partir de ese momento definitorio, el hombre que ejerce su profesión de abogado con el poco promisorio en términos poéticos nombre de José Maximiliano Díaz González, publica 3 libros bajo seudónimo, al igual que Vider y Urrutia Lacroix, y que Lucila Godoy Alcayaga y Ricardo Neftalí Reyes podría agregar con un toque de esa sutil malicia que lo caracterizaba, si estuviera contando esta historia, Roberto Bolaño. No llegó a contarla, pero fue de alguna manera su autor. La vida copia el arte tan bien como puede, dijo alguna vez Oscar Wilde, y Bruno Vidal es sin duda un personaje de Bolaño. Sus 3 libros son Arte Marcial, de 1991, Libro de Guardia, del 2004, y Rompan Filas, de 2016. El segundo, Libro de Guardia, se publicó en la editorial Alone, o Alone, que recordemos era el seudónimo del crítico que sirvió de modelo para el Farewell de Bolaño. En una tirada de 500 ejemplares que no se pusieron a la venta, que circularon en esos borrosos circuitos que saben frecuentar los poetas ficcionales de Bolaño y que hoy confluyen en Internet. Bruno Vidal defiende a las figuras más negras del régimen, como Manuel Contreras, director de la DINA, con términos que pueden sorprender al neófito, pero no a los avisados lectores de Bolaño. Cito de una entrevista titulada «Quiero ser el poeta de los victimarios», del 2004. Dice Bruno Vidal: «La trascendencia temporal del oficial Contreras es innegable. ¿A quién no le pone los pelos de punta el temple de acero del coronel? A mí se me llenan los ojos de lágrimas. Sus trabajos no fueron sucios, sus guerras no fueron sucias, fueron manifestaciones de la pureza al máximo de sus posibilidades». Para algunos es difícil de entender. La cita más reiterada de Bruno Vidal, y con justicia porque en ella podemos ver el cifrado, el núcleo de su poética, es: un poeta maldito no se corta las venas, se baña con la sangre de los caídos. Esto es de Arte Marcial, uno de sus libros. Y esto es fatalmente un poeta maldito en los países del Cono Sur a partir de 1973. Un poeta que habla en nombre del mal solo puede ser un poeta que habla en nombre de la dictadura. Las últimas dictaduras del Cono Sur vuelven triviales, cuando no risibles, las demás formas de malditismo. Una curiosidad: varios de los artículos escritos sobre Bruno Vidal en Chile destacan que sus admiradores se encuentran sobre todo en la Argentina.
Bruno Vidal hace patria en la Argentina, se titula una columna sin firma del Mercurio de 2008, comentando la columna del crítico argentino Quintín de enero del mismo año. Para que su horror sea perfecto, podríamos decir, pidiéndole prestadas unas palabras a Borges, los argentinos necesitábamos un poeta de la dictadura. Como a nuestra literatura no le dio el cuero, tuvimos que pedírselo prestado al país hermano. Supe de Bruno Vidal por primera vez en 2008, gracias a esa misma columna de Quintín en Diario Perfil, de la que destaco la siguiente frase. Sus 2 libros publicados, que no se venden al público, destilan una insoportable ambigüedad y al previsible rechazo de la izquierda se suma el de la hipocresía de la derecha, ya que nadie ha hablado con esa frontalidad de lo que verdaderamente ocurrió en Chile. Exactamente como ocurre con la muestra fotográfica de Vider, podríamos agregar. Pero en aquel entonces no lo relacioné inmediatamente con Roberto Bolaño, sino con la historia de Chile. Tuve un pensamiento en ese momento, les confieso a todas y todos ustedes, que hoy me hace sonrojar de vergüenza. En aquel momento pensé, claro, un poeta así solo es posible en Chile y en otros países como España, que todavía están divididos respecto de sus recientes dictaduras. Un poeta puede proclamarse como pinochetista o franquista si no está solo, si en la sociedad a la que pertenece hay vastos sectores que se proclaman pinochetistas o franquistas. Imagínense, me dije entonces, un poeta argentino que se proclamara como el último videlista o macerista. De análogo modo, cuando Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales en Brasil, el primer pensamiento que pasó por mi cabeza fue, algo así jamás podría pasar en la Argentina. Porque en la Argentina, me dije y me decía, ya nadie, nunca más, podrá defender abiertamente a la dictadura, minimizar los actos de su plan criminal denominando los excesos, negar el número de desaparecidos. La historia parece decidida a castigarme por mi presunción, y no solo a mí. Como en una película de zombies, el mal que creíamos enterrado para siempre vuelve a asomarse de la tumba. Y en un juego digno de las brujas de Macbeth, el lenguaje invierte y pervierte sus sentidos. La palabra libertario, que siempre designó a los anarquistas que luchaban por la igualdad y los derechos de todas y de todos, ahora se la apropian quienes quieren destruir esos mismos derechos. Si en aquellos momentos hubiera pensado en Bolaño, o más bien si Bolaño hubiera pensado en mí, no digo por mí, sino conmigo, no habría caído en tan reprobable complacencia. Porque el titánico esfuerzo, del que toda su obra es testimonio, de desenredar la intricada madeja en que los males y el mal se enredan, de separar los hilos uno a uno hasta que podamos ver su rostro claramente. No podemos dormirnos porque siempre vuelve, y con vestidos y rostro y un lenguaje distinto. La fuerza del personaje de Bolaño en la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, no radica tanto en el retrato realista de un Bolaño todavía desconocido trabajando de vigilante nocturno en el camping Estrella del Mar, sino en el efecto que tiene el personaje de Bolaño sobre el personaje de Javier Cercas, que dejará de lado su coqueteo con la ambigua figura del escritor franquista Rafael Sánchez Mazas y se casará con la del soldado republicano Miralles. Bolaño lo ayuda, nos ayuda a todos a descubrir en cada caso, en cada momento de la historia, quiénes son los soldados de Salamina y quiénes los persas. Puede suceder que las batallas que creíamos ganadas tengamos que darlas de nuevo. Dentro de 3 días tendremos anuncios más claros y dentro de algunos más la certeza. Que así sea. Si tenemos que darlas, las daremos. Un consuelo podemos sentir hoy, quienes estamos reunidos acá, al menos, es que Roberto Bolaño estará junto a nosotros para aconsejarnos y aportarnos el discernimiento y la fuerza necesarias para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Te van a dar el micrófono. Bueno, no, solamente agradecerle
agradecerle ese viaje, ¿no? Desde a partir de la literatura y el mal en América, a partir de los textos de Bolaño, ese viaje cuyo destino final no conocemos. Yo personalmente puedo decir que estoy muy atemorizada. No me avergüenza decir que tengo miedo, pero eso es lo que tengo. Y francamente, bueno, habernos traído a eso rompe un poco la burbuja en la que hemos estado en estos días, burbuja en la que nos sentimos felices, no porque desconozcamos lo que pasa a nuestro alrededor, somos gente que vive esta sociedad, pero bueno, hay que asumirlo también. Y me parece increíble que de pronto nos hayas traído esta figura de Bruno Vidal. Yo nunca oí hablar de Bruno Vidal. Los chilenos sí. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? Me dijiste, decís de un artículo de perfil, pero es una cosa increíble. Sí, lo que pasa es que yo si lo hubiera inventado Bolaño. Sí, por eso. Es un personaje. Digo, yo creo, digamos, no encontré en ningún momento, digamos, Bolaño hablando de Vidal ni Vidal de Bolaño, pero es muy posible que digo, Bruno Vidal, por lo que yo he leído de su poesía y sus entrevistas, tonto no es, ¿no? Que haya dicho, que haya leído a Bolaño, digo, acá está, pero esto hay que hacerlo, no solo escribir sobre eso. Pero en cuanto a encontrarlo, como dije recién, lo vi en la mención en esa columna de Quintín, que es muy buena, la recomiendo. Uno la puede encontrar entrando en los archivos por internet del diario Perfil. Y digo, me pasa, digo, esas son más como situaciones que vivo mucho como escritor de ficción, que dije, acá hay algo, ¿no? Y quiero explorar esto. Y justamente mi primera sensación, que ahora he revisado y hasta repudiado, era, bueno, esto es algo que acá sería imposible o impensable, ¿no? Pero a partir de eso, bueno, me permite además, digo, yo creo que Bolaño es uno de esos autores que digamos, que uno no lee solo para leer buena literatura, sino que si entran en uno, nos transforman y nos ayudan a entender mejor quiénes somos y en qué mundo estamos, ¿no? En el momento que escribió y ahora, y el domingo ni les cuento. ¿En Chile se conoce a Bruno Vidal? A mí me intriga bastante porque no he escuchado mucho a los chilenos hablar de Bruno Vidal. Quizás Galo sabe más que yo. ¿Está por ahí Galo? ¿Se fue? Sí, porque la verdad es que yo, en Chile la poesía es enorme, se escribe muchísima poesía y yo no soy lectora de poesía. Sí he leído alguna vez entrevistas, sobre todo hace años, aparecía incluso, sobre todo en The Clinic, a Vidal. Yo siempre pensé, pero a lo mejor es mi ignorancia, que es una impostación, ¿ah? Pero no sé si Galo sabe más o no, una impostación, ¿ah? Es una voz ventrílocua, por decirlo de alguna manera, pero es un pensamiento que no tiene ningún fundamento porque yo, casi no leo poesía. Es otro pensamiento tranquilizador. Puede ser mi inocencia. No, a mí me gusta más pensarlo. Es muy sinuoso Vidal cuando. Sí, es muy difícil. Es muy personaje de Bolaño también en eso. Sí. ¿No? Pero ahora último, hace años que no sé de él. Hubo una época en que aparecían entrevistas con cierta asiduidad en la prensa y eso. Yo no sé si algún otro chileno sabe. No, tú no sabes más de Vidal. Los chilenos, por favor, hablen de Vidal. Porque realmente es un personaje digno de saber más de él, digamos. ¿No? ¿Nadie quiere? No, nadie sabe de los chilenos. Tengan en cuenta, el Rompan Filas es del 2016, no es hace tanto. No, pero es alguien que como yo no sabe casi de poesía, sí he oído hablar de él y sí sabía de esta voz pero horrorosa. Aparte, su circulación es totalmente Bolaño, digamos, es muy marginal, ¿no? Pues yo solo soy chileno los jueves, pero... Bueno, y también está la figura misma de Mariana Callejas y su libro de cuentos, nunca reeditado felizmente, y el descubrimiento de horror que tiene uno al leer eso. Bueno, por un lado, pues lo explícito que es, y en eso se acerca también a Ramírez Hoffman, ¿no? Ella misma es como un Ramírez Hoffman. Pero lo otro,
es que uno quisiera que los cuentos fueran más malos de lo que son. Entonces se ganó el premio del Mercurio de cuento en buena lid, es decir, técnicamente funciona como cuento, construye personajes, hace suspenso, y eso también no es ese problema de estética y ética que señalabas. Sí. No, y aparte, digo, no lo dije en la lectura, pero digo, también porque es una apreciación personal, pero los poemas de Bruno Vidal no son malos. Y eso también es lo que más molesta, ¿no? Pero eso, digamos, y cuando dice qué significa ser un poeta maldito en estos países, tiene razón. Eso es lo terrible. Bien. Perdón, realmente llama la atención, mejor dicho, no sé si llama la atención, hace pensar, perturba el hecho de que uno tienda a pensar, bueno, es una parodia de un personaje así, o es, como decía Macarena, una impostación, es una pose, no puede ser en serio, ¿no? Tenemos un grave problema con aceptar esta cuestión. Resulta que nos confronta con un límite, ¿no? Más allá del cual no podemos pensar lo poético, o la poesía, o la figura de un escritor. Sí, bueno, pero digo, uno puede preguntar, por eso me parece bueno pensarlo en relación, y hasta dentro de la literatura de Bolaño. ¿Carlos Vider es una impostación? No. No, claro. Entonces, pero lo aceptamos, ¿no?, como personaje literario, no como autor en la realidad. Esa es ¿no? Sí. Pero, digamos... Es más confortable. Claro, bueno, es ficción, ahí perdonamos todo. Claro, pero ¿qué pasa cuando, como decía Oscar Wilde, por algo lo cité, la vida copia al arte? Estaba pensando en la figura del colaborador. Estaba pensando cuando hablas de la figura del colaborador, no es un intelectual, pero Villa, la novela de Luis Guzmán, el Villa, el personaje, es un colaborador. Ah, sí, colaboradores hay miles, pero digamos, el tema es situarlos en el ámbito de la cultura y de la literatura. Claro, ¿no? Eso no hay. Y eso, la literatura de Bolaño es magnífica en el análisis, la disección que hace de esa figura del colaborador, digamos, intelectual, escritor, artista, poeta, ¿no? Y nuestra literatura no tiene no encuentro figuras, pero ni remotamente comparables a las de Bolaño. ¿Alguien más? No nos quedemos tristes. No fue mi intención. Pero... No. Bueno, si nadie más quiere comentar, nos despedimos. Acá nos despedimos. Muchísimas gracias, Carlos. Cable a tierra. Y que Dios nos ampare. Y que Dios nos ampare. Nos volveremos religiosos. Ya hicimos la despedida, quiero decir. Agradezco muchísimo a todos los que han colaborado en la organización de esto, al Instituto de Literatura Hispanoamericana, al Malva, a los miembros de la comisión organizadora y a todos los que han participado y han venido desde otras latitudes a esta inquieta, abrumada Buenos Aires. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Gracias, Carlos.